Bien, en esta tarde voy a tomar un paréntesis de lo que veníamos compartiendo de Deuteronomio por una razón bien específica, ¿cierto? También vamos a compartir la palabra del Señor, por supuesto, siempre. Pero el día 27 de este mes, ¿cierto? 27, junio 27, vamos a tener una reunión general de todos los miembros en plena comunión. Y ahí vamos a hablar algunas cosas. Por supuesto que el consistorio está decidiendo y nos van a informar, pero a propósito de lo que vamos a ver ese día 27, junio 27, anótelo por ahí, le va a llegar un correo ya a todos los hermanos. Si le llega el correo es porque usted está en plena condición para estar, ¿ya? Y es para hablar, entre otras cosas, sobre los oficiales de nuestra iglesia. Entonces, voy a tomar Deuteronomio, algo que ya prediqué, para ahondar más en lo que yo voy a hablar en esta tarde. Y está Deuteronomio capítulo 1, y se recuerdan el verso 19. Deuteronomio es un libro que sabemos estar repitiendo una vez más. Moisés al nuevo Israel, a los jovencitos que van a entrar a tomar posesión de la tierra de Canaán, la cual Dios le había prometido. Pero los primeros capítulos, Moisés les está recordando al nuevo Israel varias cosas. Y entre ellas, esto que es muy importante, que es el liderazgo. El liderazgo. Entonces, él se estaba llevando toda la carga, el peso de lo que significa liderar una nación entera en dos áreas, política y también religiosa, aunque Israel es un solo conjunto en aquel entonces, un solo conjunto, político-religioso, religioso-político, ¿ya? Y es por eso que nosotros decimos que Israel es, en aquel entonces, la iglesia, lo que nosotros somos hoy día, el nuevo Israel, el Israel espiritual, ¿cierto? Entonces, Moisés estaba haciendo solo la pega. Verso 9 dice, le está recordando, dice, y en aquel tiempo yo hablé diciendo, por favor subraye esto, yo solo no puedo llevaros. Y esto es para mí primero es una declaración de humildad, ¿cierto? Segundo, es una declaración de que hubo consejo aquí. Aquí alguien le aconsejó a Moisés. Y por supuesto sabemos quién fue. Fue su suegro. Suegro de afuera vio que Moisés estaba haciendo las de todo, ¿ya? Y Jetro le dijo, oye, tú no vas a durar mucho así, no eres muy efectivo, no sirve así por ahí no va la cosa. Por lo tanto, tú no puedes hacer las cosas solo. Amén. Así que, verso 12 dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Entonces, él reflexiona eso, y no puede, no está bien. Entonces, verso 13, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. O sea, Moisés se da cuenta que hay una necesidad de liderazgo, que hay también una deficiencia en el liderazgo, que no puede estar solo, imposible, y ahora hace una petición a la congregación, al pueblo. Ustedes elijan, ¿cierto? Ustedes elijan. Entonces, el día 27 de este mes nosotros vamos a tener una reunión donde, por supuesto, vamos a proponer oficiales a nuestra iglesia. Ahora, cuando digo nosotros, yo digo el pueblo, la iglesia, la congregación, no nosotros, es que ya somos oficiales. Yo soy un oficial de la iglesia, soy un pastor, ¿cierto? Soy el pastor de la iglesia. O en algún término bíblico, soy un anciano, presbítero, así la palabra anciano en griego es presbíteroi, ¿ya? ¿Qué significa anciano? De ahí viene la presbicie.
la vejetud de la vista, ¿ya? ¿Ya? Todo lo que sea con presbí es ancianos, ¿ya? Entonces soy un anciano, soy un oficial de la iglesia que mi ministerio, el ministerio que el Señor me ha llamado, tanto en un llamado interno de parte de Él, como un llamado externo que he visto a través de los años, a ministrar la palabra, predicar, enseñar, aconsejar, ¿cierto? Pero también existen otros oficiales que también son ancianos, presbíteros, pero que en las Biblias, en el Nuevo Testamento sobre todo, se denominan presbíteros, ¿ya? Regentes o los gobernantes. Y esos son todos los otros presbíteros. Y en este caso nosotros tenemos 2 presbíteros regentes o 2 presbíteros gobernantes, junto con este presbítero, que es nuestro presbítero Jorge y nuestro presbítero Matías. Nosotros 3 somos parte, ¿no es cierto?, de los oficiales que Dios ha puesto en esta iglesia. Y hacemos el concilio. ¿Amén? Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? ¿Por qué hago todo esto? Porque, como bien digo, el 27 de este mes vamos a escuchar de parte de ustedes, y queremos escuchar de parte de ustedes, por supuesto, ya candidatos para ser oficiales. Y voy a explicar qué tipo de oficiales hay, cuántos oficiales podemos tener, qué tipo de gobiernos hay o qué tipo de gobiernos somos nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cuáles deben ser los requisitos bíblicos para escoger a los líderes en la iglesia? Esa palabra líder a mí a veces me da mucho escozor porque justamente fue mal usada, pero eso no significa que sea mala la palabra, ¿cierto? Más bien yo voy a usar la palabra oficiales de la iglesia, ¿ya? Porque me es más cómoda para mí, ¿no es cierto? ¿Quiénes deben ser parte de esta elección? Entonces, esta enseñanza va a ser la primera parte, ¿ya? Primero, quiero explicar que en la fe cristiana existen muchos tipos de gobierno de la iglesia, muchos tipos de gobiernos. Hablar de todos los tipos de gobierno y hablar de cada una de sus virtudes o desvirtudes de cada tipo de gobierno sería muy largo y no sería para una predicación ni para un momento tan corto, ¿ya? Pero yo me voy a referir solamente a 3, nada más, y que yo creo que son un poco los representativos, aunque hay varios más, ¿no es cierto? Por supuesto. Uno de ellos se llama el tipo de gobierno episcopal. Episcopal. Ahora, ¿qué significa este tipo de gobierno? Y también voy a decir cuál es el tipo de gobierno que somos nosotros, ¿ya? Espero que ustedes ya se hayan dado cuenta. Amén. ¿Ya? Si no lo vamos a hacer pasar aquí adelante. No sé. Los episcopales o el sistema de gobierno episcopal sostienen que Cristo, como cabeza de la iglesia, ha entregado el gobierno de la iglesia directa y exclusivamente a un orden de prelados u obispos. Prelado no significa mi cabeza, ya, sin pelo. Prelado significa el primero, los primeros. Eso es. La prelación es, aquí hay una filita, pero los primeros que tienen que estar, esos se llaman los prelados. ¿Ya? Eso es, el orden jerárquico. ¿Ya? Cuando decimos, por ejemplo, se está hundiendo el barco, ¿qué decimos? Los niños y las mujeres. Ya, esos son el orden de prelación, ¿ya? Los primeros. Esos son los que tienen que ir. Entonces, los episcopales dicen que Dios ha entregado el gobierno de la iglesia directa y exclusivamente a una orden. Y cuando decimos orden, a un grupo específico de personas que son prelados u obispos. Ahora, ellos son considerados como los sucesores de los apóstoles. Ustedes ya saben para dónde va este sistema, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos obispos son una orden separada, independiente y que se perpetúa a sí mismo.
Entonces, este sistema episcopal está diciendo que Dios puso a un grupo específico y son los primeros y que ellos son los sucesores de los apóstoles. Bueno, la Iglesia Católica Romana Apostólica es la que usa este tipo de gobierno, ¿ya? Por eso está el Papa y están los demás obispos como colegio y ellos son los prelados. Prelados significa los primeros. Por lo tanto, y ellos gobiernan toda la iglesia. Gobiernan toda la iglesia, pero como un grupo específico nomás. ¿Ya? Bueno, como nota yo puedo decir que la Biblia enseña con claridad que el oficio apostólico no fue de naturaleza permanente. No es un oficio que se perpetuó en el tiempo, sino que hubieron apóstoles, gloria a Dios por los apóstoles, benditos apóstoles, pero fallecieron. Están ahí. Hicieron un ministerio tremendo, poderoso, ungido por el Señor, ¿no es cierto? Pero no se perpetuó el oficio. Los apóstoles formaron una clase del todo distinta e independiente, pero no era su tarea especial o específica gobernar y administrar los asuntos de la iglesia. Esa no era la pega de los apóstoles. El trabajo de los apóstoles, el deber de los apóstoles, era llevar el evangelio a los lugares no evangelizados, fundar iglesias y luego, y vemos el oficio de ellos, designar a otros dentro del pueblo para la tarea de gobernar. Y es así como vemos el apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, los que se mencionan bíblicamente, pero la tradición nos habla de los demás apóstoles, hicieron una obra tremenda a través del mundo entero. Obviamente, nosotros no somos ese sistema de gobierno, el sistema de gobierno episcopal. La Iglesia Católica Romana es como el ejemplo, pero también de este tipo de gobierno. Pero también tenemos muchas iglesias evangélicas que son episcopales y que el pastor es el todo, ¿cierto? Y que él tiene líderes bajo él y gobierna la iglesia, pero todo pasa por el pastor. Gloria a Dios porque hay iglesias que tienen un sistema episcopal donde el pastor es una persona humilde, bíblica y que hace las cosas bien. Amén. ¿Ya? Pero otras tantas no. Tenemos que decirlo. Ahí vemos muchos problemas. ¿Ya? Uno de ellos es que si el pastor tiene algún tipo de problema, ¿quién disciplina al pastor? ¿Quién se aprovecha? ¿Quién puede tener la autoridad para disciplinar al pastor? ¿Quién le dice, oye, pastor, venga para acá, ¿sabe qué? Usted me puso, usted es el pastor fundador, usted es más viejo que yo, pero lo vamos a disciplinar. No, es difícil, ¿cierto? Es difícil ahí. Pero hay hombres de Dios que sí lo han hecho bien. Segundo sistema, bueno, podemos hablar mucho de esto, Estoy solamente haciendo bien condensado porque el tema no es el gobierno, sino que los oficiales. Pero para hablar de los oficiales tengo que hablar del gobierno, de la iglesia. Segundo sistema, el sistema congregacional. Ese es otro sistema de gobierno, el sistema congregacional. Y aquí, según este sistema, queridos hermanos, cada iglesia o congregación es una iglesia completa, independiente de cualquiera otra. Hasta ahí decimos todo bien. Pero el gobierno de estas iglesias descansa exclusivamente en los miembros de la iglesia, ¿ya? Los que están capacitados para ordenar sus propios asuntos. Los oficiales, o sea, los líderes de esas iglesias congregacionales, son simples funcionarios de la iglesia y no tienen poder para gobernar más allá de que son miembros de la propia congregación. Entonces, una iglesia congregacional, los líderes dependen de la congregación, ellos no pueden hacer absolutamente nada si la congregación no les dice qué hacer, para todo.
cualquier cambio, cualquier cosa, cualquier situación, la congregación tiene que decidir, la congregación tiene que decidir, la congregación tiene que decidir. Y eso hace, imaginémonos una iglesia de 10 personas, fácil. Ahora imaginémonos una iglesia de 50 personas, ya todavía puede ser fácil, pero 100 personas, 500 personas. ¡Wow! Tremendo. O sea, eso hace que la iglesia no avance, no tome decisiones, no se decidan cosas, porque como hay un dicho por ahí, donde hay 2 judíos, hay 3 opiniones. Y eso yo creo que no es tan solo de los judíos, ¿cierto? Ni en mi casa, que somos 4, a veces nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto? Y eso que queremos comprar algo que nos gusta todo, ¿cierto? Pizza, sushi, completo. Entonces, imagínense en la iglesia, porque todos tendríamos opinión. En un sentido, por error nuestro, nosotros estábamos llevando ese tipo de gobierno. ¿Se recuerdan, presbíteros nuestros? Gloria a Dios porque pudimos corregir eso. ¿Ya? Además, porque no es bíblico. No es 100% bíblico. Es cierto que la iglesia en sí, ¿cuándo es una iglesia una iglesia? Buena pregunta, ¿eh? ¿Cierto? Yo no voy a dar ninguna definición ni sociológica, sino que me voy a teñir a las palabras de Juan Calvino. Y Juan Calvino dijo que una iglesia es iglesia si, 1, se predica el evangelio, gloria a Dios, ¿no es cierto? 2, si se administran los sacramentos conforme a la Biblia, amén. 3, si se ministran los disciplina eclesiástica, amén. Eso es una iglesia para Juan Calvino. Gloria a Dios. Es una definición general, pero yo creo que se ajusta, ¿ya? Por eso necesitamos saber qué es el evangelio para saber si estamos frente a una iglesia o no, ¿cierto? Ok, tercero y último sistema de gobierno, el sistema reformado o lo que se llamaría presbiteriano. Presbiteriano en el sistema de gobierno puede ser igualitario al sistema reformado y presbiteriano, en este sentido, en el sistema de gobierno. Quizás en otros hay algunas diferencias, en otros aspectos hay otra diferencia entre reformados, como la palabra, y presbiterianos exclusivos, ¿ya? Pero en el sistema de gobierno, reformado y presbiteriano podría ser algo sinónimo, podría ser. Ahora, este sistema, y al cual nosotros tenemos, y al cual nosotros, y aquí quiero ser bien claro, estamos avanzando. Amén. Porque puede ser, como hoy día con nuestros presbíteros estábamos leyendo y analizando y hablando entre nosotros, vimos una distorsión de algo y lo pudimos inmediatamente observar. Bueno, no inmediatamente, sino que lo observamos e inmediatamente lo queremos corregir, ¿ya? Bueno, este sistema reformado, no pretende que su sistema de gobierno eclesiástico esté determinado en cada detalle por la palabra de Dios. No, porque eso no está. No puede, la palabra de Dios no dice que tienen que haber 37 hermanos en sala para que levante. No dice la Biblia eso, ¿ya? No lo dice, ¿ya? Pero sí, entonces, por lo tanto, este sistema no pretende que su sistema de gobierno sea en cada detalle esté determinado por la palabra de Dios, pero afirman que sus principios fundamentales se derivan de la Biblia en forma directa. Amén. Y ahí vamos a buscar Hechos 14:23, por favor. Si ve a alguien que se está quedando dormido, es acción del frío, hermano. Por favor. Así que yo quiero avanzar rápidamente. Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia,
y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Amén. Eso es importante. Y constituyeron ancianos. Ahora, la palabra presbiteroi o ancianos en el Nuevo Testamento y en relación a la iglesia siempre es plural. Siempre es plural. Lo que inferimos entonces, por supuesto, algo obvio, que el liderazgo oficial de la iglesia son más que uno. ¿Ya? No nos dice 2, 3, 4, pero sí sabemos algo, más que un anciano. Amén. Por lo tanto, la iglesia reformadas tienen ancianos, presbíteros, ¿ya? Más que uno. Gloria a Dios por eso. ¿Cuáles son los principios fundamentales de este tipo de gobierno? Uno, que Cristo es la cabeza de la iglesia y la fuente de toda autoridad. ¿Lo cree? Amén. Cristo es la cabeza. Mateo 28, 18, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 28, 18? Por favor, de memoria a todos los que leen la Gran Comisión. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué dice? Jesús se acercó y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la potestad? Nuestro Señor Jesucristo, en el cielo y la tierra. Él tiene toda la potestad. Amén. Efesios 20, 22, Filipenses 2, 10. ¿Quién puede leer Efesios 1, 20, 22? Vamos a leer aquí todos. ¿Ya? Y por último, alguien que lea Apocalipsis 17, 14. Con voz de predicador, por favor, sin micrófono. Sí, Efesios 1, 20 al 22. La bueno, pero hijo resucitándome de los muertos y sentándome a este lugar especial. Sobre todo necesitaba y autoridad obedecer mi vida. Pero todo el que se lo en el escrito, no la pies en el venidero. Y sometió toda la cosa bajo sus pies, y lo dio por cabeza. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Por eso, un principio bíblico, queridos hermanos, que ningún hombre se someta a otro hombre. ¿Miren lo que estoy diciendo? Diga amén. Ningún hombre se someta a otro hombre, a menos que la autoridad del otro hombre proceda de Dios. ¡Wow! ¿Y frente a quién tenemos que observar la autoridad del otro hombre? Bueno, la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Dios instituyó las autoridades. La autoridad civil, aunque fue por voto popular y toda la cosa, lo sabemos, no está instituida solamente. Esa autoridad procede de Dios. Y si Él lo hace bien, va a recibir honra. Y si lo hace mal, Dios va a darle su tantán, ¿no es cierto? Su disciplina. Nosotros nos sometemos a la autoridad civil porque entendemos que es una autoridad puesta por Dios. Amén. Nos sometemos a la autoridad eclesiástica porque entendemos que Dios le está dando autoridad. Nos sometemos a nuestro Padre porque entendemos que Dios le da esa autoridad. Amén. Pero lo demás somos iguales, no hay ninguna más. No. Usted no tiene por qué someterse a cualquiera ni que... Ahora, eso conforme a la palabra de Dios, porque si y eso para otra predicación, por supuesto, una autoridad civil va contra la palabra de Dios, nuestro corazón está sujeto a la palabra de Dios. Y en paz y tranquilidad podemos decir, no, eso no lo vamos a hacer. Por lo tanto, si Cristo es la cabeza de la iglesia y la fuente de toda autoridad, como lo creemos, Cristo ejercita su autoridad. ¿Cómo? Bueno, hay dos formas que Cristo ejercita su autoridad.
por medio de su palabra. Amén. Por medio de su palabra. Eso es algo, una objetividad de la autoridad, es algo objetivo, por medio de su palabra, y también por medio de su Espíritu Santo, que está en medio de nosotros y que nos convoca, ¿cierto? Y eso es un medio subjetivo, porque está aquí adentro, interno, pero en forma objetiva, Cristo ejercita su autoridad por medio de su palabra. Amén. Y la palabra del Señor es recordada, es proclamada, es predicada, es expuesta a través del Espíritu Santo en su iglesia. Amén. Por eso, fíjese que toda discusión termina cuando decimos, pero si la Biblia dice esto. Y ahí terminamos, ¿cierto? Listo. Usted puede estar acalorado, puede estar pero con la vena hinchada, ¿ya? Y el otro dice, pero si, mira lo que dice la Biblia. Y si está bien interpretado, bien contextualizado, debemos solamente decir, amén. Nada más, ¿cierto? Ok, Cristo ejercita su autoridad en la iglesia por medio de su palabra. Como Cristo como Rey ha dotado a la iglesia, por lo tanto, de autoridad. Pero, escuche esto, a la iglesia como un todo. ¿Ya? Esto es importante, porque la Iglesia Católica Romana no ve a la iglesia como un todo, porque es un gobierno episcopal. Ve a la iglesia activa como un grupo de prelados, donde el Papa es el vicario de Cristo. Vicario significa representante en la tierra. Y la palabra del Papa es infalible, casi al mismo nivel de la Biblia. ¿Ya? Pero el gobierno reformado nos está diciendo que Cristo es la cabeza, no hay otra cabeza. Amén. Que Cristo ejercita su autoridad a través de su palabra, no de los sínodos, ni de las reuniones, ni de los sueños, ni de los sentires, ni de lo que yo pienso, ni las profecías medias raras, no, de su palabra, amén, a través de su palabra y de su espíritu, y que Cristo como Rey dota de autoridad a la iglesia como un todo. Es la iglesia que tiene autoridad. Amén. Ahora bien, Cristo proveyó que el ejercicio específico de esta autoridad se ejerciera mediante órganos representativos. Y aquí aquí vamos a entrar en materia. ¿Qué significa esto? Es cierto lo que acabamos de decir. El Señor concedió autoridad a la iglesia como un todo. También proveyó para ella que este poder fuera ejercido ordinaria y específicamente mediante órganos representativos colocados aparte para el mantenimiento de la doctrina, culto y disciplina. ¿Qué significan estos órganos representativos? Los oficiales. ¿Ya? Eso significa, los oficiales de la iglesia son los representativos del pueblo, de la congregación, elegidos, y aquí hay una diferencia, por el voto popular de la congregación. Amén. Pero escuche, sin embargo, esto no quiere decir que reciban autoridad de la congregación o del pueblo, porque el llamamiento de estas personas es del Señor, sino que lo que está haciendo la congregación es la confirmación de lo que Dios ya estaba haciendo en ellos, en su corazón. Amén. Entonces, lo que significa que no reciben autoridad del pueblo, sino que reciben la autoridad del mismísimo Señor, pero son responsables ante el mismísimo Señor. Amén. Entonces, nuestros presbíteros son elegidos por voto popular por la congregación. Amén. Eso no significa que la congregación
de la congregación deriva su autoridad, sino que la congregación solamente reconoció lo que está viendo en el corazón de esa persona. ¿Amén? La autoridad viene de Dios, porque tiene un llamado interno. Y eso es glorioso, pero también hay una responsabilidad que es al Señor. ¿Estamos? Entonces, queridos hermanos, nuestra congregación, nuestra iglesia, tiene un gobierno reformado. Por lo tanto, Dios nos ha dado autoridad a la iglesia en todo, como todo, pero a través de órganos representativos. ¿Y cuáles son estos órganos representativos? Nuestros oficiales, que para este caso les llamamos concilio, el concilio. Ellos han sido propuestos por la congregación porque la congregación ha reconocido algunas virtudes pastorales y proponen. Amén. Y luego podemos tenerlos un tiempo en prueba y eso ya es otra forma administrativa, pero luego les confirmamos y les ordenamos como presbíteros. La autoridad no se desprende de la iglesia, sino que de Dios. Y la responsabilidad es ante Dios. Amén. Ese es nuestro gobierno. Entonces nuestro gobierno es un gobierno democrático representativo. Así se llama. ¿Ya? Democrático representativo. Yo me he encontrado con algunos pastores que me dicen tajantemente, al tiro, cuando yo empiezo a hablar de esto, la iglesia no es democrática. Al tiro, de primera. Y a mí me da miedo, pues, hermano. Porque, entonces, inmediatamente digo, ok, infiero que es un gobierno episcopal, ¿cierto? Porque ni hablarle de un gobierno congregacional, porque ahí eso ya es la democracia ya al extremo, ¿no es cierto? O algo popular. Entonces, habiendo tantos casos, y vamos a mencionarlos, ¿no es cierto?, cómo la iglesia propuso, cómo los hermanos propusieron. Moisés mismo, acabo de leer, cuando dice, dadme vosotros los líderes, elijan ustedes, ¿no es cierto? Entonces eso es. Muy bien. Ok. Oficiales de la iglesia, de esta iglesia reformada en la cual nosotros estamos transitando, vamos caminando para allá. ¿Ya? ¿Por qué estoy hablando esto? Voy a recordar, porque el 27 de junio vamos a proponer oficiales, la congregación va a proponer oficiales, tanto presbíteros como diáconos. Y tenemos que estar, por lo menos de aquí hasta esa fecha, bien preparados para saber qué oficiales vamos a tener, porque primero es un llamado del Señor. Amén. Es un ministerio. Los llamados, escuchen, son perpetuos. Los oficios son temporales. Amén. Mi llamado ha sido pastoral, es un llamado perpetuo, pero puede ser que en un año más la congregación no me reitere mi oficio y yo esté sentadito ahí nomás, nada más, y haya otro pastor docente, pero yo sigo teniendo el llamado pastoral, pero el oficio está detenido. ¿Me explico? ¿Ya? Ok, sigamos. Entonces, por oficiales se entiende. ¿Qué entendemos por oficiales? Entendemos por oficiales a alguien que ha sido reconocido públicamente como teniendo el derecho y responsabilidad de realizar ciertas funciones para beneficio de toda la iglesia. Esa es una definición que me gustó, es Gruden la da, es bien amplia, pero es eso, es alguien que nosotros reconocemos, estamos reconociendo públicamente. Por supuesto, nuestra congregación tiene algunas gestiones que hacer. Tiene que tener cierto año de antigüedad, tiene que ser responsable con su asistencia, tiene que tener la doctrina más o menos clara, y decimos eso porque estamos avanzando todos,
por supuesto, pero eso es un oficial. Ahora, la iglesia como un todo puede distinguir dos tipos de oficiales, queridos hermanos. Una distinción muy general es esta: oficiales extraordinarios y oficiales ordinarios. Los oficiales extraordinarios que la iglesia ha tenido son, punto uno, los apóstoles. Eso es algo extraordinario. Ellos fueron los líderes, ¿cierto? Los apóstoles. Oh, amén, pero no hay nada más. Los profetas también son líderes extraordinarios puestos por Dios. Los evangelistas también. Pero ¿cuáles son los oficiales ordinarios? Ordinarios me refiero con la cotidianidad, ¿ya? Bueno, tenemos a los ancianos, tenemos a los maestros y tenemos a los diáconos. Esos son nuestros oficiales ordinarios, los que vamos a ocupar siempre. Ancianos, maestros y diáconos. ¿Amén? Ok, vamos a ver algo. Ancianos. Ahora, ancianos, aunque la palabra presbiteroi significa el más viejo, pero si ustedes ven al hermano Jorge, ¿cierto? No es el más viejo. Ya, hay otros candidatos. Ya, pero se refiere, en cuanto a la iglesia, a la espiritualidad, ¿cierto? A la madurez. Ya. Entonces, la palabra presbyteroi, y aquí hay otra palabra, la palabra episcopoi. Episcopoi son palabras griegas, ¿eh? Presbyteroi y episcopoi son los primeros en el orden de ancianos, de oficiales de la iglesia. Ahora bien, presbyteroi significa ancianos, el más viejo, ¿ya? Y episcopoi significa obispo, o significa en español supervisor, un inspector, ¿ya? Pero estas dos palabras en el Nuevo Testamento son usadas indistintivamente. Entonces, porque hoy día, cuando hablamos de presbítero y obispo, nos cuadramos frente al obispo. El obispo es mi obispo, ¿cierto? Y el presbítero, no, al final de la fila, ¿ya? Porque hoy día se dio católicamente romana el concepto de que obispo es sobre pastores. Es un pastor de pastores, ¿ya? Pastor de pastores. Bueno, porque Jesucristo es el gran obispo, ¿cierto? Es el gran supervisor de todos nosotros, ¿ya? Pero obispo y presbítero en el Nuevo Testamento son indistintivos. Se usan de forma indistintiva. Y por favor busque Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vengan todos los ancianos de la iglesia, el liderazgo, ¿no es cierto? Ahora están frente a Pablo. Vea por favor el versículo 28 del mismo capítulo. Dice: por tanto, les dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. A los mismos presbíteros que hizo llamar, ahora los está llamando obispos. Amén. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, presbyteroi y episcopoi, presbítero y obispo, son indistintivos, porque uno significa anciano, el que gobierna, pero con la función de obispo. ¿Cuál es esa función? Esa es la función, estar así. Esa es la pega de un presbítero, queridos hermanos, ser un supervisor de todo, de las doctrinas, de la fe, de nuestras vidas, del testimonio, de las finanzas,
del micrófono, de todo. Un presbítero está... Bueno, vamos a acotar eso, porque entra la figura del diácono después, pero vamos a acotar, ¿ya? Eso es un presbítero. Entonces, presbítero y obispo se usan en forma cruzada. Vea 1 Timoteo 3:1. Primera Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Ahora vamos al 1 Timoteo 4:14. Dice, no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, si tú quieres ser obispo o presbítero, está muy bien. Lo que estás deseando está bien. Así que, queridos hermanos, muchos de ustedes van a estar en la asamblea este 27 de junio. Cuando alguien lo proponga a usted, de sus hermanos, por favor no diga, no, es que yo no, pastor. Es que no, por favor. Pastor, es que usted no sabe. ¿Cierto? ¿Es una falsa humildad o no? Sí. Primero porque otro te está proponiendo. Y eso entendemos si estamos bajo el Espíritu Santo, reunidos en la providencia de Dios, en su iglesia. Porque la autoridad, ¿dónde está? En la iglesia completa, reunidos. Entonces, si a mí me pasara, yo diría, hermano, me saltó el corazón cuando usted me propuso esto, realmente. Debo estar con 114,90, ¿cierto? 14 y subiendo, pero yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y si el Espíritu Santo está hablando, heme aquí. ¡Wow! ¿Cierto? Así que, no, por favor, ya lo advierto, no sean falsos humildes. Ya. No, pastor, es que tiene que haber otro que haga esta... Sí, usted. Ahora, si se levanta un hermano y lo propone usted y luego lo refrendan los dos hermanos más, sí, apoyo. Bueno, obviamente es libre conciencia, ¿sí? No hay coerción. Pero usted tendría que darnos una respuesta delante de Dios, no de nosotros, verdadera. Porque se dice, no, pastor, yo es que no tengo tiempo. Bueno, Dios después va a quitarle todas sus redes sociales porque ahí se quita harto tiempo. Eso nomás le digo. No. No, es una broma, no, hermano. Ok, entonces, queridos hermanos, la palabra presbítero se menciona por primera vez en Hechos 11:30. Vamos a decirlo, ¿en qué contexto se pronunció esta palabra? Vamos a seguir hablando de esto ya, pero yo quiero introducir este tema para que ustedes... 11:30 dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esto es la iglesia de Antioquía, ¿ya? Pero lo más seguro es que aquí se menciona por primera vez la palabra, pero lo más seguro que el oficio ya estaba, ya venía, ya con mucha anterioridad. Entonces, queridos hermanos, presbítero u obispo para el caso de una iglesia reformada. Por eso fíjese que la iglesia reformada no habla mucho de obispo, sino que de presbíteros, porque es lo mismo. En otros gobiernos sí se habla de obispos y se entiende como pastor de pastores, pero no encontramos asidero bíblico para eso, ¿ya? Ok. Los presbíteros entonces, o los ancianos, o los obispos, son oficiales que tienen el encargo de velar sobre el rebaño
que ha sido confiado a su cuidado. Tienen que proveerlo, gobernarlo, protegerlo, considerándolo como la familia de Dios. Amén. Más adelante vamos a hablar, otro día vamos a hablar la pega del anciano, pero eso es el primer oficio. El segundo oficio ordinario es el de maestro. Ahí la palabra griega es didáskalo. Didáskalo, esa es la palabra griega. Pero este oficio estuvo tan conectado al oficio de presbítero que en Efesios capítulo 4, verso 11, cuando dice que algunos instituyó ciertos apóstoles, evangelistas, y al final dice pastores y maestros, ¿cierto? Bueno, un pastor es un presbítero y la palabra maestro ahí está unida. No son dos palabras en el original. No dice pastores, una palabra griega, y otra palabra griega, maestros. No dice eso. El original griego es una sola palabra. Lo que quiere decir que el presbítero es un maestro y que el maestro o es un presbítero o va a tender a ser un maestro. Porque el trabajo, el oficio presbiterial es enseñar, predicar, ministrar la palabra de Dios. Amén. Entonces, ya Pablo entendía que no eran dos cosas separadas, aunque al principio de la iglesia se dieron alguna vez esto, pero eso se tendió con Efesios y con todo lo que Pablo después nos enseña, a unificar la misma trabajo, el mismo oficio del maestro y del presbítero. Entonces, un maestro debe ser un presbítero y un presbítero tiene que ser un maestro. Amén. No puede haber un maestro que no enseñe la palabra. Puede que usted me diga, pastor, yo no sé ni siquiera decir mi nombre en público. Y usted me está diciendo que sea presbítero. Y usted acaba de decir que el presbítero es un maestro. ¿Cierto? Yo le digo, amén. Pero fíjate que yo no te propuse. Yo dije amén. Recuerda que yo dije que el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Estamos bajo el Espíritu del Señor en la congregación y que la autoridad está bajo la iglesia y que hermanos reconocen en ti un oficio pastoral. Entonces el que debe capacitarte, ¿quién es? Dios. Obviamente lo va a hacer a través de nosotros. Para eso vas a estar al lado de nosotros, vamos a capacitarte, vamos a enseñarte, pero si tú dices 2, 3 palabras y está el Espíritu Santo contigo, como así lo reconoce la iglesia va a decir amén. ¿Por qué todos tienen que ser como Sugel Michelin para predicar? ¿Por qué todos tienen que ser como, no sé, como Charles Hodge? No sé si ustedes conocen a Charles Hodge, a Louis Berkhoff, como hombres tremendamente monstruos de la teología. Son monstruos de la teología, que si yo no estuviera sentado aquí, ¿cierto? Estaría así, po. Pero si yo empiezo a predicar la palabra de Dios, ellos tendrían que decir, amén. Amén, eso es. No estamos aquí para celebrar el carácter de nadie. Estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Si el pastor es chistoso, cuidado. Pero predica la palabra de Dios, amén. ¿Cierto? Del carácter del pastor no se puede hacer doctrina. Amén. Si el pastor fue militar, bueno, todos tienen que llegar a las 6:00, porque a las 6:0001 se cierra la puerta. Chao con esa doctrina, ¿cierto? Eso no. Ahora, si el pastor fue lana, no, aquí empezamos cuando el Espíritu nos diga. Tampoco. Porque el carácter del pastor no puede ser doctrina. Por lo tanto, el que se sube aquí y es presbítero, por supuesto, y predica la palabra de Dios,
usted va a decir amén, aunque era más fome que el más fome de los fome, porque ni siquiera no tiene diferentes tipos de tonos, fue planito. Y usted, pero si escuchó la palabra de Dios, decir amén. Y luego si yo le pregunto, ¿cómo estuvo la reunión? Y usted me va a decir, fome. ¿Y por qué? No sé, ¿no se predicó la palabra de Dios? Sí, entonces, ¿qué? ¿Cierto? Yo sé que la congregación se acostumbra al oído a un tipo de... Pero eso no está bien. La palabra de Dios es la que debe prevalecer. ¿Amén? Ok. Entonces, no son oficios diferentes. Maestro y presbítero no son oficios diferentes, queridos hermanos. Son funciones relacionales. ¿Ya? Y para eso vamos a buscar 1 Timoteo 5:17. Ya estoy por terminar. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Por qué? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Doble honor. Los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en predicar y enseñar. Ese es el trabajo. Bueno, finalmente, los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos, queridos hermanos? Busquemos Filipenses 1:1. El que pueda tenerlo, por favor, lo puede leer. Ya lo tengo. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. Ahí está todo el organismo derivado o representativo del Señor, los oficiales de la iglesia. Pablo, siervo del Señor, ¿cierto? A todos los obispos y diáconos. La palabra diácono, queridos hermanos, es la palabra siervo, el que sirve. El que sirve. Y aparece en Hechos capítulo 6, verso 1 al 6, por un problema. La iglesia estaba teniendo todo en comunidad y hubo un problemita. Las viudas de cierto sector se quejaron de que no estaban siendo bien atendidas conforme a las viudas de otro sector. Qué terrible, ¿eh? ¿No es cierto? ¿Qué habríamos hecho nosotros? No sé. Bueno, los apóstoles dijeron algo sabio y ahí se divide, digamos, la oficialidad de la iglesia. ¿Qué dijeron? Ok, nosotros, los ancianos, los apóstoles, los que estamos a cargo de la iglesia, debemos encargarnos del trabajo específico que tenemos. ¿Cuál es? La oración y el ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra significa predicación, consejería y ministración de la palabra. Amén. Entonces, no podemos servir las mesas. Ese es un trabajo, ¿no es cierto?, de servidumbre. Por lo tanto, escojan ustedes, otra vez, ¿quién escoge? La congregación. Amén. Escojan ustedes. La autoridad está en la iglesia. ¿Y a quiénes escogieron? A varones, ¿no es cierto?, llenos del Espíritu Santo, estaban claritos, ¿no es cierto?, para que hicieran esa pega, ese trabajo. Entonces, de ahí se desprende que el ministerio diaconal no tiene relación con la predicación de la palabra en sí, sino que con el servicio orgánico de la iglesia. Y vemos que hay un servicio de misericordia, un servicio de asistencia, ver quién está pasando hambre, quién se le está lloviendo la casa, quién no tiene para esto, qué medicamento, el hermano que no ha venido hace un mes, no es que sea rebelde, sino que lo operaron y ¿por qué no nos dijo? Bueno, porque lo operaron de la vista, porque no puede ver nada, ¿no es cierto? Simple,
wow, somos nosotros que tenemos que ir allá, ¿o no? El diácono, ¿cierto? Entonces, pero también es un oficio que es escogido por la iglesia. Amén. Entonces, queridos hermanos, cuando una congregación funciona de esta forma, el trabajo orgánico de la iglesia anda mejor. Y la pega no se hace con uno solo, sino que es compartido, porque la iglesia es así. Amén. Fíjese que Santiago nos dice, si hay alguno enfermo entre vosotros, voy a mencionar una versión mía. Llame al pastor para que ore. Pero la versión de Santiago es, si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Amén. Wow, queridos hermanos. Por lo tanto, es un ministerio mirando a la iglesia, no un ministerio personal. No es una persona, no es el nombre de alguien, sino que es el cuerpo de Cristo que necesita oficiales para su gloria. Así que, queridos hermanos, si en esta tarde usted está deseando ser presbítero o diácono, déjeme decirle algo con la palabra. Buena cosa desea. Amén. Es algo dado por Dios, algo que está Dios poniendo en su corazón. Por supuesto que hay requisitos, por supuesto que hay obligaciones, por supuesto que hay responsabilidades, pero es para el Señor. Amén. La iglesia lo necesita. Actualmente solo somos 3 presbíteros, de los cuales muy poco. Necesitamos por lo menos unos 2 más para ser 5 presbíteros o más. Entre más presbíteros, mayor es el consejo, ¿cierto? Mejor es la derivación de la autoridad. Entre más diáconos tenemos, todos los detallitos no se nos van a ir, pues. Porque hoy día se nos van detalles y terminamos la reunión y decimos, oh, ¿quién se llevó las cosas del café? Nada. ¿Quién cerró la puerta? Nadie. ¿Quién ha visto a este hermano? Nada. Pero si tenemos más diáconos, todos esos detallitos no se van a ir, ¿cierto? Entonces, no es un club deportivo que le está pidiendo su asistencia. No es el consejo de curso que le está diciendo que sea secretario, porque nadie quiere ser secretario del consejo de curso de su hijo. No, es algo mucho más eterno. Es decirle al Señor, Dios, si tú ves en mí este ministerio, amén. Los ministerios son eternos y yo estoy disponible para ti. Amén. Pónganse de pie, por favor.